Continuando entonces con esta serie de videos sobre la Argentina y América Latina de fines del siglo XIX, principios del XX, la Argentina oligárquica o algo agroexportadora, vamos a hablar un poco de la parte social, ¿sí? Ya entendimos un poquito cómo se desarrolla el modelo agroexportador en Argentina adaptándose a la llamada División Internacional del Trabajo, ¿sí? Eso ya lo charlamos. Ahora, es fundamental que entendamos las consecuencias sociales que esto tiene. Y también las causas sociales que esto tiene, porque en realidad es un proceso que se retroalimenta. No se olviden que siempre estamos hablando de procesos históricos, ¿sí? Esto no se da de la noche a la mañana, ni aparece en un toque, no, es todo un proceso que se va desarrollando, ¿sí? Y que va desarrollando sus propias consecuencias a futuro. La instalación del modelo agroexportador beneficia claramente a un grupo social en Argentina, y este grupo social es la burguesía agraria exportadora. ¿Sí? En la imagen podemos ver los socios fundadores de la Sociedad Rural Argentina, agrupación que existe hasta hoy en día y que nuclea a los grandes terratenientes del país. ¿Sí? O sea, personajes que se hicieron a lo largo de mucho tiempo, y mucho tiempo me refiero en serio, es un proceso de acumulación de tierra que viene desde la época revolucionaria, que tiene muchas etapas, etapas en las cuales la tierra no valía nada, ¿sí? Después de la revolución, porque no era un gran negocio, etapas en las cuales a partir de acá la tierra ya vale muchísimo, porque es el gran negocio de la Argentina, etapas en las cuales estos muchachos se dedicaron a la producción de lanas, ¿sí? La fiebre de la lana, diría la historiadora Isla Sábato, eh, como es, que corresponde más o menos a los años 50-60. Decíamos antes que se dedicaban al cuero, eran también no solo propietarios de tierra, sino comerciantes. En fin, son gente con algunos nombres constantes, apellidos constantes, otros que van variando, pero personajes que han, si uno los busca, aparecen a cada rato en estas épocas de la historia argentina. Eh, la llamada conquista al desierto, o mejor dicho, la conquista de los territorios ocupados por poblaciones originarias, ¿sí? Indígenas o indios, como lo encontramos en los papeles de la época, eh, esas conquistas dieron lugar a un proceso de acumulación de tierra extraordinario. Muchos de los militares que participaron ahí se los recompensó con ello, y otros que en realidad ya eran gente propietaria, ya eran terratenientes, se beneficiaron todavía más. ¿Sí? No nombré antes la enfiteusis, bueno, proceso anterior que no vamos a andar desarrollando acá, hay que hacer un video propio para eso, pero lo cierto es que tenemos a un grupo de familias en Argentina extremadamente rica y desde ahí extremadamente poderosa, que enriquecida por el modelo agroexportador, se convierten definitivamente en los grandes líderes del país, ¿sí? Es la burguesía nacional argentina. Lo que vemos en la otra imagen es un desfile en los predios de la sociedad rural que se hacen hasta hoy en día, ¿sí? En los cuales uno muestra la gran producción que tiene, las mejores vacas y demás. A ver si esto no ven, ahí está. Elemento importantísimo de esta época y muy visible hasta el día de hoy es cómo esas grandes familias, entre las que nombramos eh, apellidos conocidos como Anchorena, Díaz Vélez y otros, Alvear y otros cuantos, empezaron a darle una vida nueva a la ciudad, por así decirlo. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. También se ve en otros lugares del país, dado que esta burguesía no es solamente porteña, elemento importante, ¿sí? Estamos hablando de una burguesía nacional, no solamente está acá en Buenos Aires, también está en otras provincias que se dedican a lo mismo o a otras cosas, como los ingenios azucareros en el norte, pero en fin, toda burguesía en general. Empiezan a tener enormes riquezas, es un negocio que los beneficia directamente a ellos, y empiezan a construir mansiones personales o a veces edificios públicos, no siempre eran solamente mansiones, a un estilo totalmente europeo y francés principalmente. ¿Sí? Se abandona el estilo madridista o el estilo español que se atravesaba desde la colonia y se adopta un estilo totalmente diferente que es totalmente visible hasta el día de hoy. ¿Sí? En la ciudad de Buenos Aires. Vayan atentos y se van a encontrar unos cuantos. En la imagen vemos, por ejemplo, lo que era el Palacio de Anchorena, hoy en día el Palacio de la Cancillería. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a la siguiente clase social, obviamente, los trabajadores inmigrantes, el proletariado, si ya vimos a la burguesía. Pero me interesa decir una cosa más. Eh, todos los integrantes
del gobierno, o de los gobiernos del régimen oligárquico pertenecían a esta clase social, a esta élite u oligarquía o burguesía. ¿Sí? Roca, por ejemplo, era un militar de carrera, había participado incluso en la guerra del Paraguay y más atrás, pero estaba casado con una mujer proveniente de estas grandes familias encumbradas. Y todos los presidentes que siguen después, si uno revisa sus apellidos, están en esta misma onda. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos un grupo social con el poder económico y el poder político en este momento. ¿Sí? Son ellos también los que construyen a la Argentina que nosotros conocemos, sobre todo en los libros de primaria, ¿no? Eh, son ellos los que construyen a la nación argentina. No solo ellos, también viene desde antes, Sarmiento, Mitre, que por ahí no pertenecían directamente a esta clase, pero Julio Argentino Roca, presidente en 1880, declara la ley 1420 de educación y a partir de ahí el desarrollo de la construcción de la nación argentina, ¿sí? Basado principalmente en la historia de Bartolomé Mitre. Me parece un elemento muy importante para que entendamos el poder que tenía esta clase social. Y enfrente de ella directamente, tenemos a los trabajadores. ¿Qué trabajadores? ¿Argentinos? Sí, muchos de ellos, pero muchos otros, inmigrantes. ¿Sí? No se olviden, hay que volver unos videos para atrás, pero lo van a encontrar, eh, que la inmigración es una de las soluciones que encuentran los países europeos a la crisis del 73. A decir, bueno, vacío un poco el país de tanta convulsión social y que vayan a buscar trabajo a otra parte. Atraídos por la oferta de trabajo que hay en países como la Argentina, que van a promocionar incluso la inmigración, y el abaratamiento de los pasajes a partir de los barcos a vapor, llegan de a miles y diría también millones. ¿Sí? Realmente es muchísimo. La Argentina y Estados Unidos, si no me equivoco, son los países que más reciben a la población inmigrante. ¿Sí? Estados Unidos mucho más, pero la Argentina recibe muchísimos, muchísimos pobladores nuevos. Eh, Originalmente, los inmigrantes no encuentran malas condiciones. ¿Sí? Eh, Primero se necesita mano de obra en el campo por el desarrollo justamente del modelo agroexportador, pero eso rápidamente se va a acabar. La mayoría de los que venían para acá querían ser propietarios en el campo, no grandes terratenientes, querían tener su chacra, y la verdad es que se encuentran con que hay grandes terratenientes controlando enormes hectáreas. Entonces, la mayoría se va a volcar como mano de obra urbana. Vemos una imagen ahí del Hotel de Inmigrantes, que todavía está como museo, lo pueden visitar, es un muy lindo museo a cargo de la Universidad de 3 de Febrero. Y los primeros que llegan tienen buenas condiciones de trabajo, efectivamente. ¿Sí? Hay salarios altos, porque justamente se necesitaba mano de obra. Eh, y son ellos, de hecho, los primeros que imponen, o instalan, mejor dicho, eh, establecimientos industriales y demás. Pero no, no es para todos esta suerte. En realidad, rápidamente, esa gran oferta de altos salarios y de buenas condiciones de trabajo y de vida se acaban, y la mayoría van a tener que buscar eh, alojamiento en otros lugares. El hotel inmigrante los recibía por una semana, 5 días más o menos, en las cuales se consideraba lo suficiente para encontrar trabajo y una vivienda. Hablamos de una Argentina totalmente diferente a la actual. Eh, la mayoría de ellos van a terminar hacinados en los famosos conventillos. ¿Sí? Casas grandes que anteriormente habían muchas de ellas pertenecido a familias importantes, pero que habían sido abandonadas luego de la epidemia de fiebre amarilla, de cólera y demás, en las cuales se produce una migración de las grandes familias de la élite hacia el norte de la ciudad, barrios que hoy en día conocemos como Núñez, Belgrano y demás, y en lo que son los barrios del sur, Pompeya, La Boca, principalmente La Boca, que está al lado del puerto, se llenan de este tipo de conventillos. Si pueden ir a Caminito, pueden encontrar un pintoresco barrio que les puede mostrar un poco lo que era eso. ¿Sí? Se van a convertir en los grandes integrantes de la clase obrera argentina. Y aunque le vamos a dedicar otro video para entender un poco qué es esto, es importante que sepamos que muchos de estos inmigrantes no solo vienen con el hambre y las ganas de trabajar y de vivir mejor, sino que van a venir con ideas muy importantes que en el movimiento obrero van a hacer mucha mella y tienen que ver con el socialismo y el anarquismo, ¿sí? Que van a convertir a un movimiento obrero argentino que ya está realizando huelgas anteriormente,
o luchando por derechos anteriormente, pero que desde este momento empieza a adquirir una relevancia cada vez más grande, un número cada vez más grande, ¿sí? Si no me equivoco, es el censo de 1910 en el cual el 30% de la población argentina es inmigrante, ¿sí? No ha nacido en el país, y muchos de ellos no hablan el español, ¿sí? Eh, la aparición de sociedades de mutuales o de ayuda entre ellos, y la instalación en esos barrios de, qué sé yo, el barrio de los Tanos o de los Gallegos, por hablarlo mal y pronto, eh, bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Eh, Hasta acá entonces con la parte social vamos a avanzar, como ven acá, a la parte política, pero eso es cosa de otro video, ¿sí?